Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Welcome to this third day at BNew at D-Factory Building. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a este tercer día en el BNew, el congreso más disruptivo de Barcelona que se está llevando a cabo aquí en el edificio D-Factory, BNew, un evento que está organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y que estos días cuenta, ya lo sabéis, con más de 600 speakers, 130 sesiones, 180 horas de contenido y más de 12.000 profesionales que estamos llevando a cabo este congreso durante estos 4 días. En esta primera sesión de hoy, miércoles, son las 10 de la mañana, vamos a hablar de la fabricación inteligente precisa del 5G. Esta tecnología no solo la vamos a llevar a cabo en las telecomunicaciones, sino también en el Internet de las cosas, en el IoT. Por eso queremos saber cómo y cuándo se va a llevar a cabo. Esta sesión la va a dirigir aquí a mi izquierda Pere Soler. Pere, bon dia, buenos días. Bon dia, Ruth. Pere és el Manager Economic Development de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de la AMB, que es la área metropolitana de Barcelona. Pere Soler es licenciado en Geografía por la Universitat de Barcelona, tiene un posgrado en Gestión Política y Social por la Universitat Autónoma de Barcelona. Desde 2010 se incorporó a la AMB en el ámbito de planificación estratégica, estudios territoriales y hasta la creación de la Agencia de Desarrollo Económico. Allí ha desarrollado diversos proyectos y programas específicos en el ámbito de la sección de empresa, PAE, comercio y al mercat del treball. Pere Soler va a tener a su izquierda Juan Manuel Tomé Lara, Chelo Fernández, Noel Carcasona y Ferran Baizán. Con ellos va a moderar esta charla. Cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Ruth. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias a los participantes. Pues vamos a hablar de las redes 5G. ¿Qué son las redes 5G? Pues
Pues las redes 5G, lo primero que hay que decir es que hacen posible el IoT, ¿no? El Internet de las cosas, pero aparte de eso, pues también los gemelos digitales o la telemetría a tiempo real. La tecnología 5G va a suponer un cambio sistémico en la manera de trabajar, en la manera de comportarse, y porque es el compartimiento de grandes informaciones, en lo cual hace que los procesos puedan ser mucho más rápidos, mucho más eficaces y mucho más seguros en este tiempo. Lo que es seguro es que nos abocamos a imponer esa tecnología para el desarrollo en nuestro tejido industrial. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo las empresas van a estar preparadas para responder a esa demanda tecnológica, la nueva tecnología? Porque si en realidad todos estamos haciendo un esfuerzo para la digitalización, las empresas, las administraciones locales, las administraciones nacionales y supranacionales como es la Unión Europea, cómo canalizamos todo este esfuerzo para llegar a buen puerto. Y para que la industria adopte este 5G es necesario romper esas barreras, ¿no? Las anteriores tecnologías, y cómo una suplanta a la otra o desarrolla o, genera un marco necesario para la implantación de dicha tecnología. La cuestión es cómo también, el cuándo y el cómo las empresas pueden adoptar a medio o largo plazo, o digamos de corto, medio o largo plazo, esa nueva tecnología según el tamaño de la empresa o también según el desarrollo que tenga la propia empresa en este sentido. En este contexto, digamos que España está en un mercado potencial de desarrollo de estas 5G y hay muchos operadores de logísticos, operadoras también de telefonía, fabricantes de maquinaria, que se tienen que poner de acuerdo para ver cómo se desarrolla este 5G. Entonces, al final de todo, es que todos los actores nos tenemos que poner de acuerdo para un fin común, que es el desarrollo de esta tecnología, porque si la tecnología se reduce a tener un teléfono móvil 5G, yo creo que no vamos bien, ¿no? Entonces, el desarrollo del 5G tiene que llegar a nuestro tejido empresarial, porque tiene que revolucionar, digamos, lo que serían los medios productivos de nuestras empresas y potenciar. Por lo tanto, administración, empuje, empresas, tecnología y desarrollo, y consumidor, pues al final ya nos llegará en este sentido. Tenemos aquí 4 ponentes que hemos elegido de distintos sectores para que nos hagan 5 céntimos, nos guíen un poco más de lo que es la tecnología 5G. Y voy a empezar en primer lugar con Juan Manuel Tumé, que dirige el área de tecnologías emergentes de la Unidad de Tecnología Operacionales de CEPSA. Es doctor en Ingeniería Electrónica y Sistemas Informáticos en la Universidad de Huelva y tiene diversos másters y estudios de posgrado en universidades españolas e internacionales. Ahora nos decía que estaba en Madrid, ahora estaba afincado, centralizado en Madrid. Pero nos puede aportar, sobre todo, a la experiencia del piloto 5G en la refinería La Rábida, de Palos de la Frontera, y sus otras experiencias de estos 15 largos años trabajando en CEPSA, además de otras empresas e instituciones a las cuales pues has estado, ¿no? Queremos destacar también tu profesionalidad en la actividad docente en la Universidad de Huelva y en la Escuela de Organización Industrial y en la actualidad de la Universidad de Cádiz. Juan Manuel, CEPSA, realmente, ¿cómo o qué habéis desarrollado para poder tirar adelante la tecnología 5G? Muy bien, buenos días. Sí, en CEPSA la verdad es que apostamos fuerte por la tecnología LTE en su momento. Hace 7 años comenzamos con un proyecto que se denominaba Jardín Industrial, en el cual queríamos probar esta nueva tecnología. Era un momento en el que parecía que había muchos factores que iban a permitir el desarrollo del IoT industrial, porque en nuestro caso es muy importante. Como comentabas, pertenezco al área de tecnología operativa, estamos centrados en lo que es el proceso y toda esa sensórica que podía venir nueva dentro de nuestras empresas, de nuestros parques energéticos, en Huelva, en Algeciras, nos parecía relevante. Entonces, pues hicimos la apuesta, montamos una red híbrida en aquel momento en
en La Rábida, en Huelva, y bueno, pues nos encontramos con que en aquel momento Huawei liberó el chipset de Narrowband IoT, que era, se supone, el precursor de toda la tecnología IoT industrial, y los fabricantes no se subieron. Entonces sí que es verdad que fue un poquito, sacamos, porque teníamos dos casos de uso muy importantes. Uno iba a ser todo el tema del IoT y el otro era la movilidad del operador en campo, la movilidad de nuestras personas en campo. Por el contrario, esa parte de la movilidad, aun con las dificultades que conlleva para el mundo de la industria, que comentaremos, en nuestro caso, por ejemplo, certificación ATEX, los equipos deben ser específicos para el mundo del oil and gas, pero había ya dispositivos y conseguimos movilizar un montón de aplicaciones y además tuvimos la suerte de, al ser pioneros, pudimos también influenciar en una serie de proveedores de software que SAP, Evision, para el permiso de trabajo y demás, que nos permitieron pues ir movilizando todas esas aplicaciones y disponibilizarlas a pie de campo, y tal fue el éxito que ahora estamos ya en la fase del despliegue, ya con 5G, por supuesto, de la refinería que tenemos en Algeciras, y previsiblemente para finales del año que viene también dispongamos de una red allí, y creemos que va a ser el futuro de una parte de las comunicaciones. Desde luego es un cambio de paradigma de lo que tenemos en la cabeza de lo que es CEPSA, ¿no? Sí, en este sentido, con lo cual, pues muy agradecido de que estés con nosotros compartiendo esta mesa redonda, ¿no? También tenemos a Chelo Fernández, de Mobile World Capital, Barcelona. Trabaja como responsable de innovación territorial en el área de conectividad inteligente y servicios avanzados de Mobile World Capital. Es ingeniera de telecomunicaciones por la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos de tecnología, mayoritariamente en empresas de tecnología, en el sector privado, pero también has hecho tus pinitos en el público. Aporta experiencia ahora en el Mobile World Capital, que es una fundación que pretende extender el conjunto de la sociedad a la creación del valor de las tecnologías digitales, y que en el caso que nos ocupa hoy, concreto del 5G, y impulsando el lobby, podríamos decir, que es la alianza 5G Barcelona, ¿no? Sí. Con lo cual, Chelo, pues la misma pregunta. ¿Qué puede aportar el Mobile World Capital en lo que es el desarrollo del 5G? Bueno, pues la verdad es que todos somos distintos agentes, ¿no? Todos tenemos que traccionar, y la manera de traccionar de Mobile World Capital entendemos que básicamente tiene una doble vertiente. Por un lado, demostrar que la tecnología está madura y qué podemos hacer, hasta dónde puede llegar, mediante, sobre todo, demostraciones en forma de pilotos, en la red con red.es, o bien de manera más local, pues las áreas 5G en Cataluña, ¿no? Por una parte es más este papel tecnológico de hasta dónde las capacidades que te permite hacer para obligar, digamos, a pensar, a repensar, ¿no? El cómo hacemos las cosas y nuevas cosas que podemos hacer que hasta ahora eran impensables gracias a las capacidades que te da el 5G. Por una parte está esto, ¿no? Y es también una labor de capacitación y de contacto muy directo con la industria para dejarles saber y para capacitarla, porque no todo el mundo sabe, ¿no? De qué va esto del 5G y qué me puede aportar a mí, cuál es el retorno que puedo tener con 5G si me subo al carro, ¿no? Entonces, por una parte hacemos esa labor de tracción pedagógica, diseminación y también demostración, ¿no? De que la tecnología está y que funciona. Y por otra parte, precisamente por estar en contacto con la empresa y hacer estas capacitaciones, hacemos una labor de escucha muy activa y de observación, de las dos cosas, ¿no? Ninguna de las dos es más importante que la otra. Tienes que escuchar, pero también tienes que observar, porque a veces no eres capaz, nos pasa a todos, a veces no somos capaces de explicar o de expresar nuestra necesidad, y en cambio, a base de que te observen, ¿no? Alguien se da cuenta de si tú en realidad lo que te vendría bien puede ser esto, ¿no? Entonces hacemos esa labor de escucha y de observación para ser capaces de plasmar casos de uso, que decíamos, lo que necesitamos son casos de uso que realmente aporten valor. Bueno, pues lo que intentamos es precisamente aterrizar casos de uso que aportan valor y convencer a todos los agentes, ¿no? Suelen ser operadores en nuestro caso y sobre todo industria, para que se pongan de acuerdo y bajarlo y demostrarlo en un piloto. A partir de ahí, ¿es suficiente? No.
no es suficiente, lo tengo que reconocer, ¿no? Pero sí que es el punto de partida, podemos decir, ¿no? Generar necesidad, generar esos casos de uso, dejar claro que es útil, que tiene valor, que las empresas quieren sumar. Y bueno, esta es nuestra manera, ¿no? Nuestra contribución a traccionar todo esto. Y después toda esta información, canalizarla y vehiculizarla tanto a operadores como a Secretaría de Estado para ayudar a que tomen las mejores decisiones, ¿no? De hecho, más que de lobby, también quizás de enlace entre los proyectos de la Administración, ¿no? y las necesidades empresariales, ¿no? Intentar casar un poco. Sí, sí, y los propios, que también se entiende, ¿no? Pues los operadores también tienen su hoja de ruta, su estrategia, ¿vale? Entonces tienes que intentar entender a todo el mundo y casar necesidades y convencer. Muy bien, pues muchas gracias, Chelo. También está con nosotros Noel Carcasona, de Cellnex Telecom. Es Product Manager de redes privadas de 5G en Cellnex Telecom. También ingeniero de telecomunicaciones por la Salle de Barcelona y SIE de París, entre otras titulaciones. Ha trabajado en empresas de telecomunicaciones y tecnologías casi ya más de 14 años, llevas en ello, pero su actual responsabilidad es la implantación de redes privadas y su experiencia en casos concretos de uso en las ciudades y empresas realizadas por Cellnex Telecom, ¿no? Es la que ha motivado precisamente que estés hoy aquí con nosotros, ¿no? Y que nos puedas explicar un poco, ¿no? Porque Cellnex también no sabemos muy bien, ¿no? Hemos visto carteles de Cellnex. Explícanos un poco en qué puede contribuir Cellnex en el desarrollo de 5G. Hola, bueno, gracias por invitarme. Básicamente Cellnex es un operador neutro de infraestructuras de telecomunicaciones y provee ese ecosistema necesario para que los operadores puedan ofrecer servicios de 5G, convirtiendo a Cellnex en una pieza fundamental en todo el panorama. Asimismo, y gracias a nuestra experiencia durante más de 20 años desplegando redes de emisión crítica en entorno público, para nosotros fue, digamos, un paso natural incluir redes privadas en nuestro portfolio, porque al final hay una alta correlación entre lo que es una red de emisión crítica y una red privada. Hablamos de un espectro propio y hablamos de SLAs muy estrictos. Entonces, vimos claramente que debemos potenciar esa vía. En 2020, además, con la adquisición de la empresa finlandesa Edgecom, que eran expertos en redes privadas, en despliegues en entorno ya privado, tipo, bueno, industria tipo refinerías, gasísticas, puertos, aeropuertos. Eso nos aportó ya, digamos, el expertise que nos faltaba para poder dar una oferta con cara y ojos, ¿no?, al cliente final. Y eso es algo que ya se ha materializado. Ya tenemos una fuerte presencia en los nórdicos. En España tenemos a un cliente como BASF y con proyectos en marcha en Francia, Reino Unido y Países Bajos. Bueno, quizás sea una de las dificultades, ¿no? El tema de permisos, licencias para operar en el territorio. Quizás esto habría que... es debate de otra mesa, por eso. Y finalmente tenemos a Ferran Baizán. Ferran Baizán es técnico de industria y territorio en la Agencia de Desarrollo Económico del Área Metropolitana de Barcelona. Máster en Desarrollo Económico Local y Regional por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado más de 15 años en las administraciones locales como responsable en distintos programas de desarrollo económico, aunque también ha hecho sus pinitos como docente en la UPC y en la UOC, en la Politécnica de Cataluña y en la Universitat Oberta de Cataluña, y además está a cargo de programas de promoción de la industria, de polígonos de actividad económicos, entre otros, y además, voy a decirlo aquí, es compañero de trabajo y hemos hecho codo con codo algunos y desarrollado algunos de los proyectos que están en la actualidad ahora. Ferran, desde las administraciones públicas, ¿cómo podemos ayudar a desarrollar el 5G? Vale. Hace 3 años el Pere Soler me dijo, mira, esto de los polígonos de actividad económica, te encargas tal. Y había un mandato de la agencia que decía que había de centrarnos en la reindustrialización y básicamente solo hacer la digitalización y la transición energética. Y dije, bueno, pues este es el mandato que tengo, el jefe me ha dicho que haga esto. Y entonces empecé a mirar a ver qué había. Y entonces, esto del 5G, y dijeron, acudí a una charrada de Mobile Core Capital,
del Eduardo Martín y me dijo, esto es clave para la industria. Digo, esto me lo apunto, tarjeta, lo fui a ver, oiga, usted ha dicho que eso es clave para la industria, yo me he encargado de esto, ¿qué podemos hacer? Hablemos. Entonces descubrimos en los dos de que él hacía ese trabajo a nivel macro y que nosotros podíamos hacer un trabajo a nivel más micro, aunque hablar de Barcelona micro es, pero sí, más micro, es decir, en el sentido de que nosotros estamos cerca de los polígonos, de las asociaciones de empresa, de las empresas de los polígonos. Entonces aquí podíamos tener un trabajo, ¿no? Y hemos estado 3 años, primero hicimos un convenio con Borrego Capital, hicimos un estudio con I2K, nos adherimos a la iniciativa Singe Barcelona, más trabajo institucional, etcétera, ir observando el tema y un poco hemos llegado a la conclusión de que ahora es el momento de matar el asunto, de ponernos, es decir, y un poco nosotros creemos que tenemos programas de asociacionismo empresarial, de trabajo en polígonos, comparando con diferentes otras administraciones, sobre todo ayuntamientos, diputaciones, etcétera, y nosotros creemos que podemos poner todo eso en marcha para este trabajo de hacer de celestinos de todo esto, que a mucho celestino hará falta, no solo el mobile. Y además aquí hay como una cosa como de obligado cumplimiento, y es que en Barcelona se produce un mobile capital y eso tiene que tener algún efecto en la industria de alrededor, porque esto de la industria aquí en Barcelona pues ha pasado alguna cosa, ¿no? Alguna vez, ¿no? Entonces tendría que pasar algo que todo esto tuviese que ver. Y nuestra impresión ha sido durante todo este tiempo, ahí ha habido el caso de Gestamp, BAF, habéis hecho alguna cosa en Tarragona, etc. Había algún cadena, pero en realidad en la industria, en Barcelona, en Cataluña, se ha movido muy poco con el 5G. Lo cual, bueno, en los casos de fuera no ha sido... Básicamente porque bueno, tenemos una estructura de pequeñas, medianas empresas, pero a la vez tenemos muchos temas tecnológicos, tenemos la UPC, con la que colaboramos mucho y hacemos muchas cosas. Entonces, yo creo que existe el ecosistema, tenemos el mandato de nuestra organización y creemos que podemos tener un papel, y precisamente porque no somos de telecomunicaciones, porque no somos ingenieros, porque no hacemos eso, hacemos otra cosa totalmente diferente, podemos tener un trabajo complementario con toda esta gente que está aquí para desarrollar el 5G en nuestra zona. Pues yo creo que tenemos impulsores, tenemos desarrolladores, ¿no? Tenemos operadores y también tenemos pues, la cobertura, digamos, de lo que sería la administración. Yo creo que es una buena mesa, porque tenemos todos los niveles. Nos faltaría el usuario final, ¿no? Pero ese lo dejamos para otro. No, usuario digo el trabajador, no el desarrollador, en este sentido. Y me surge una pregunta. Habíamos dicho a corto, medio o largo plazo. Pero, ¿qué podemos hacer para impulsar o acelerar el proceso? Se trata de que ahora entre vosotros establezcáis un diálogo, os voy a facilitar, pero Txelo, ¿qué podemos hacer para, que es quizás vuestro ADN, ¿no? Impulsar y acelerar el proceso del desarrollo de 5G y la implantación, desarrollo e implantación? Bueno, pues nosotros un poco en esa escucha activa y esa observación que te decía que tenemos directamente con la empresa, lo que nos estamos dando cuenta y de manera reiterada, ¿no? Vemos que ahí viene un poco el vértigo o los obstáculos para poder progresar. Es por una parte cuando hablamos de industria potente, no pyme, sino industria más grande, realmente el tema de redes privadas, los espectros y bueno, aquí viene todo ya, todo el tema de negociaciones y conversaciones pues tanto con operadores como con Secretaría de Estado, temas legislativos, de regulación, de precio de espectros, ¿vale? Es decir, la cosa, hay un mundo aquí detrás, no es sencillo, si fuese sencillo ya estaría resuelto, ¿no? Por una parte, para la gran industria es muy importante el tema de las redes privadas y se puede entender fácil. Al final estamos hablando del dato. ¿De dónde está el dato? ¿De dónde se va el dato? ¿De dónde permanece el dato? Y obviamente la gran industria es recelosa con sus datos. No quiere que se vayan a un cloud pues, de un operador o que estén en un cloud público al que potencialmente puedan acceder gente de fuera de la propia industria. Secreto empresarial de toda la vida, ¿no? Entonces es muy legítimo y no es nada raro ni nada extraño. Y necesitamos dar respuesta a eso. Ya es un debate en el que las partes, cada uno, pues tiene una posición y están, digamos, obligados a llegar a una resolución. Esto por una parte. PYME, empresas más pequeñas, ¿no? Quizá del territorio y tal. Aquí estamos viendo muchísima atracción en temas, por ejemplo, de agricultura. Estamos viendo sobre todo media, ocio, entretenimiento.
aquí sí que se están moviendo cosas, pero también, porque seamos sinceros, necesitan frecuencias más fáciles, entre comillas, la más baja del 5G, ¿vale? Con lo cual, digamos que el despliegue se está haciendo, hay un mayor despliegue de esta frecuencia, dentro de que todavía no es el que tiene que ser, pero hay mucho más despliegue de esta frecuencia, de 700 MHz, donde ya se pueden hacer estas cosas. Evidentemente, para hacer pilotos y ofrecer el full potencial, tendemos a utilizar frecuencias más altas, ¿no? El precio de 3,5 gigas y tal. Pero, y bueno, ya misiones críticas, pues 26. Pero esto realmente ya queda un poco distante de las pymes, ¿eh? Donde yo creo que las pymes podemos traccionar es con esta frecuencia, que es más fácil, entre comillas, ¿eh? Está más extendida y que ya permite un salto respecto al 4G, permite hacer muchísimas más cosas. Aquí es donde se están viendo que los casos de uso realmente afloran. Y aquí el problema ya no es tanto de legislación o de compra de redes privadas, aquí ya el tema es el tema de despliegue. Necesitamos porque agilizar eso. Las alianzas, y sobre todo con la administración, existen, ¿no, Ferran? Pero hay un momento en que esa alianza necesita un empuje, y ese empuje se llama euros. Lo decimos así, claro. Y aquí la administración puede llegar, pero nos encontramos con la libre concurrencia y procesos, etcétera. Fran, ¿las alianzas son necesarias? ¿Y cómo ligamos esto entre lo que sería, digamos, el lobby, si me permitís decir, bueno, la fundación Mobile World Capital con la administración, y cómo conectamos con la empresa? A ver, alguien hablaba de miedo a mi dato y miedo del operador a la arquitectura. Es decir, un cambio de arquitectura de la red es que no es de pasar del 3G al 4G, ya vamos a hacer lo mismo más o menos, y las torres van a ser lo mismo. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de edge computing, estamos hablando de redes privadas, estamos hablando de esta cosa que tiene una arquitectura diferente del negocio. Y claro, a mí que me cambien el negocio, yo que estoy ganando mucho dinero, o que me gano la vida así, mucho o poco, pero me gano la vida así, pues de repente quiero saber qué cambio, hacia dónde vamos a ir. Es decir, Cepsa, cuando ahora debe preocuparse por el hidrógeno verde, pues de decir, bueno, aquí, ¿cuál es mi papel como empresa en esto? Entonces, aquí todo el mundo se está preguntando cuál va a ser su papel como empresa en esto. Entonces, aquí hay un cambio de arquitectura, y entonces aquí hay temores de la empresa para hacer su dato, y hay temores de las operadoras para hacer su arquitectura, pero todo el mundo tiene claro que todos tienen claro que vamos a ir ahí, pero vamos con todo el miedo del mundo. Sí. Es decir, y entonces el problema que hay es que hay que ayudar a estos pasos. Sin duda, las subvenciones, esto ayuda, no cabe la menor duda, pero sobre todo ayuda la idea de que el que lo haga va a ganar. Es decir, el que no lo haga se va a quedar fuera. Es decir, el tipo que tenía un teléfono móvil y dijo, no, meterlo a internet a esto, qué tontería, está haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, hay cosas que vienen y que hay que hacer, es decir, entonces hay que hacerlas. Entonces, un poco se trata de ofrecer también a las empresas, es decir, pymes no, con redes privadas. Yo digo sí, pymes con redes privadas. Porque una red privada para una empresa no, pero nosotros tenemos polígonos de empresas. Tenemos empresas en polígonos donde hay 50, 60, 70 empresas. Empresas que no solo hacen también farmacia, hacen alimentación, hacen gafas, hacen un montón de cosas, ¿no? Esas cosas, esa gente puede agruparse. Entonces, nosotros creemos que hay que, de alguna manera, ser valientes, y que en Barcelona tenemos que ser valientes. De alguna manera tenemos que decir, aquí hay que hacerlo. Porque, entre otras cosas, muchas empresas del mundo están poniendo sus empresas de base tecnológica aquí en Barcelona. Entonces, de alguna manera, y eso tiene que ver el mobile, pero tiene que ver la dirección industrial, tiene que ver la universidad, tiene que ver muchas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí tenemos el ecosistema para hacer eso, y hay que ponérselo a hacer. Entonces, costará, no porque todos estos ingenieros saben un montón, es decir, lo resuelven todo, excepto esto, ¿quién lo va a cobrar? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Y cómo se va a estructurar? Que esto no lo resuelven, y entonces hay que ir a lobbies de reguladores, lobbies. Pero esto sí se resuelve con decisiones como tomó Cepsa en su momento, es decir, voy a ello. Sí, efectivamente. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Chelo sobre los casos de uso. Eso es lo fundamental, es decir, buscar esa aportación de valor que te pueden dar este tipo de redes. En nuestro caso no fueron privadas, fueron redes híbridas, en las cuales lo que comentabas del dato, nosotros estamos muy preocupados por el dato. Entonces, ¿cómo se resuelve? Nos falla quizá eso, y por ese motivo no se está desplegando más rápido, porque no se tiene. Nosotros vivimos en la industria, en su día la red 5G es un cambio disruptivo, y todos los cambios disruptivos generan mucho miedo.
Lo tuvimos cuando cambiamos de los sistemas neumáticos a los sistemas electrónicos. Ahí de repente no se sabía lo que iba a hacer, aparecieron buses privados de protocolos de comunicación en la cual la instrumentación no se comunicaba con los DCS, ¿no? Pasaban esas cosas y tenemos un poquito otra vez ese miedo. Eso se soluciona juntando al cliente con el fabricante, con el integrador, con la administración, con la gente que realiza todas las arquitecturas, estándares y define cómo tiene que ser. Y con eso se solventaría bastante. Y después, una vez que consigamos eso, ya se puede todo técnicamente, como tú dices, los ingenieros al final lo resolvemos. Porque una red híbrida, que en el caso de Cepsa, es instalar un core dentro de nuestra instalación y ya tenemos el dato en local. No es más que eso. Pero al final, ¿cómo implementas eso? ¿Cómo lo defines desde el principio? Además, estamos hablando de dos mundos muy distintos. El mundo de la tecnología de la información, del IT, con el mundo de la tecnología operativa. Es decir, querer meter el sensor dentro de fábrica para tu proceso. Y chocan. Entonces, no tenemos los mismos objetivos. Y ahí es muy importante que estemos todos actores unidos y que desarrollemos y resolvamos estas pequeñas inconvenientes que al final, como decimos, es cuestión tecnológica y son solventables. Pero ahora mismo estamos en impasse. No es fácil. Nosotros hemos hecho pilotos que nuestro dato se va directamente al CPD que tenemos en Madrid. Dice, pero ¿cómo de la refinería sin pasar por ningún sitio? Eso no puede ser. Ya estamos viendo cómo tenemos que hacer una arquitectura nueva que debería venir de serie. En el mundo industrial teníamos la ISA 95, también estoy aquí en representación de la ISA, y la ISA 95 nos ha definido durante mucho tiempo cuál era la pirámide de comunicación dentro de un sistema de fabricación. Eso ahora mismo no existe. Ahora mismo cada cual comunica como quiere y es el miedo que tenemos desde los quizás clientes. sea eso, ¿no? Que es, aunque sea muy complicado, nos movemos en un ecosistema que es el de una empresa que está decidida a hacer ese cambio, ¿no? Pero ¿cómo afronta Cellnex? Que lo vemos ahí que hace su guerra y va implantando, ¿no? ¿Cómo se casa todos esos intereses, ¿no? Él. Pues al final lo que nos encontramos siempre que es que la empresa no te viene pidiendo una red privada, tiene una problemática y quiere una solución. O sea, hay unos casos de uso que tenemos que aportar una solución a ellos, ¿no? Que al final que tenga sentido la inversión que hace para esta tecnología, que tenga un retorno, ese famoso ROI, ¿no? En eso estamos. De hecho, esa unión entre operadores, fabricantes, clientes, administraciones, también estamos metidos en ello nosotros. Al final hablamos con los proveedores de tecnología para ver que realmente lo que funcionaba antes con tecnologías previas se pueda migrar a una tecnología 5G. Esto es algo que requiere tiempo, estamos en un momento ahí de cambio, que ya está avanzando, notamos ya cambios a día de hoy, que aún falta, también es verdad, hay un recorrido aún de mejora. Y respecto al punto del dato, realmente sí que vemos que nosotros, como somos muy celosos del dato, realmente sí que nuestros despliegues tenemos en cuenta ese punto, ¿no? Porque no queremos que se compartan, nos lo pide la propia empresa, ¿no? Que no queremos que se vaya, no sabemos dónde. Entonces ahí tenemos soluciones para ello, para poder un poco solventar esa problemática. Yo creo que aquí también hay que hacer un poco de pedagogía, de tranquilizar, ¿no? De esas soluciones, de explicarlo bien, que se entienda, porque también puede generar un poco un clima de más confianza para dar el salto, ¿no? Hay una labor pedagógica, yo creo que importante hacia las empresas en este sentido. Y me ha gustado mucho un punto que ha dicho Noel, y es el tema de que se tiene que implantar en algo que ya existe actualmente y que está en funcionamiento. Es decir, hay que integrarlo dentro de un ecosistema de comunicaciones, de temas de producción que ya existen, y hay que ver cómo se hace eso correctamente. Por eso tal vez en cosas que no existen por ahora. Por ejemplo, una de las cosas que por ejemplo hemos visto muy poco ha sido por ejemplo en la transición energética. Por ejemplo, cuando se está hablando de comunidades energéticas, por ejemplo estamos implantando comunidades energéticas que son en definitiva instalaciones que están distribuidas en un territorio y que tienen que hablar entre sí, tienen que intercambiarse. Eso por ejemplo se está haciendo en redes de alta. Es decir, en el I2CAT están trabajando en cosas de este tipo en redes de alta, pero por ejemplo en redes de baja, es decir, entre las empresas de una comunidad energética intercambiando de diferentes tipos de energía entre ellas para tener, no dentro de una empresa, sino entre varias empresas que están produciendo y consumiendo de una forma más óptima. Eso se podría por ejemplo hacer con una red privada 5G. Es decir, eso son cosas que dices, bueno, a lo mejor ahora dices esto en términos de mercado no es lo que saldría, por eso hace falta que haya subvenciones, pero probablemente ahí casamos dos cosas como son la transición energética y el 5G.
y en industrias y en un tema que en este momento es fundamental para las industrias, como es el precio de la energía. Es decir, estamos tocando muchas cosas a la vez. Es decir, una cosa, y hay muchas empresas que les interesaría saber hacer esto. Operadores, empresas de suministro de energía, empresas que fabrican aparatos energéticos, es decir, mucha gente estaría interesada en eso y habrían de trabajar juntos. Lo difícil es ponernos a trabajar juntos y esto es un poco la dificultad. También hay que decir que ahora es el momento un poco porque ahora salen las licitaciones de redes privadas, de las frecuencias para redes privadas, que se han reservado para redes privadas, y un poco ahora sería el momento para arrancar. Cellnex tiene muchas experiencias en toda Europa y nosotros las hemos ido siguiendo y hemos visto que están haciendo muchas cosas en Alemania, empresas dentro de su empresa están haciendo redes privadas y nosotros creemos que eso se puede hacer aquí, ¿no? También se podría hacer en los servicios de los polígonos, por ejemplo, hay mucha demanda, por ejemplo, para temas de seguridad. Entonces, los ayuntamientos, en lugares donde hay pocos habitantes, etcétera, a lo mejor sería un problema, pero a lo mejor redes de seguridad que están muy resueltas, que hay una tecnología también muy resuelta, pues eso se puede hacer con 5G de una forma mucho más eficiente. Y eso lo sabe todo el mundo, simplemente que es que las cámaras que tienes, con mucha más eficiencia y con mucha más capacidad, pueden estarse conectadas con eso. Y eso a lo mejor una asociación de un polígono podría estar interesada en eso. Tú ahí pones la red, esa red puede ser utilizada por el conjunto del polígono, para sus actividades conjuntas, pero también para cada una de las empresas que hay allí, porque las empresas no van a entrar con todo porque ya hacemos las cosas, no voy a cambiar toda mi empresa, a lo mejor voy a crear un nuevo departamento, voy a cambiar una cosa, pero no lo puedo cambiar todo de golpe. Por lo tanto, la relación entre la inversión global y lo que voy a hacer concreto tiene que ser una parte. Entonces, por ejemplo, ir juntos a eso puede ser mucho más fácil, ¿no? Precisamente es eso, ¿no? Quizás, visto desde fuera, se ve como hay muchas guerras, ¿no? Y que no se ponen de acuerdo para focalizarlo todo y hacer un plan de desarrollo del 5G, ¿no? No sé, Noel, ¿cómo habéis vivido? ¿Es realmente esto una travesía del desierto? ¿O cada uno de los cuatro que representáis es aquello de decir, veo que se hacen muchas cosas, pero no llegamos a coordinarnos, ¿no? Que sería el papel de las administraciones y de Mobile World Capital, ¿no? Y realmente es travesía del desierto, que no es competencia, que es distinto de la competencia, ¿no? Porque a veces hay una competencia colaboradora, ¿no? Porque ahí donde se implantan sistemas, ¿no? A ver, básicamente es lo que comentaba Ferran. Al final esto empezó ya en norte de Europa, empezó antes que en el sur, ¿no? En ese aspecto, y ya veíamos que es algo que funcionaba realmente. Entonces, sí que hay temas aquí regulatorios que impedían quizá que se pudiera desplegar en ciertos países de una forma, bueno, antes. Y lo que estamos viendo ahora es que esto poco a poco está cambiando. Esto obviamente nos está abriendo el camino a poder ofertarlas, pero claro, es que ya partimos de un recorrido mucho más corto de lo que sería un operador en otro país, ¿no? Sobre todo en Alemania, como comentaba Ferran. Y luego está, y volviendo al punto anterior, de qué tecnología hay compatible con esta red 5G, y incluso las standalone, que ya es, digamos, la última. Sí, pero si no nos ponemos desde ya, no vamos a empezar cuando ya esté todo ya listo. O sea, hay que trabajarlo poco a poco, evangelizar, como comentaba Chelo, y esto es un poco también nuestra labor. Y además en temas de transformación digital, como haya salido aquí y tendrás sobrada experiencia, desde el momento que se toma la decisión de coger este camino, es un camino, ¿vale? Es un recorrido. Y mínimo, yendo muy bien y haciendo muy bien las cosas y creyéndoselo de verdad, son 5 años. Entonces, un poco al hilo de lo que decías, ¿no? O que nadie piense que, o sea, esta actitud de decir, bueno, que vayan otros primeros, ¿no? Y cuando ya vea yo que esto funciona, que esto es una actitud humana, comprensible y que ves en muchas empresas, ¿no? Y en la empresa funciona mucho esto. Exacto. Entonces, que ya no digo, bueno, esto ya es un poco por trayectoria en los proyectos en los que he participado de transformación digital. No es que sea una empresa, es que es generalizado. Entonces, el tema es, si adoptamos este rol, o sea, cuidado con acomodarte en este pensamiento, porque desde el momento en que digas, bueno, va, ahora ya sí, tienes 5 años por delante. Claro. Entonces, cuidado, porque eso te saca del mercado, ¿vale? Es decir, además es que esta tecnología es de las que se llaman disruptivas, pero también exponenciales. O sea, te permite, o sea, luego no te permite ir avanzando a un ritmo lineal, es exponencial. Con lo cual, en 5 años es que estás fuera, completamente fuera. Por lo tanto, estamos obligados. O sea, se entiende el miedo, las reticencias, la dificultad, se entiende todo, ¿vale? Pero luego, con la cabeza fría, la reflexión es que no hay opción.
Juan Manuel. Sí, sí, el 5G además no deja de ser un habilitador, entonces te falta mucho más camino dentro de tu transformación digital, que es el 5G. No es decir, venga, en un par de años instalo yo aquí una red privada, unos nodos y ya. ¿Qué va, qué va? Es el principio del camino que tienes que recorrer hasta conseguir el caso de uso que te va a dar ese ROI que comentaba antes Noel. Totalmente. Y eso hay que empezar. Cuanto antes lo comiences, pues vas por delante. ¿Sí? ¿Ferran? Sí, no, es aquello de que alguien trajo una máquina de vapor o copió una Jenny británica y la trajo a Cataluña y la implantó rápido, y que luego gracias a eso fue un país industrial, pese a que no tiene energía, pese a que no tiene un mercado propio muy claro, pese a que no tiene una buena red de carreteras, todo eso, pero la velocidad en que tú traes la tecnología a tu país, eso es fundamental, porque te vas a encontrar en un punto u otro de la innovación. Y entonces, esto es una cuestión clara. Entonces, lo que también es verdad es que partimos de una estructura empresarial diferente que la de Alemania, con mucha más pyme, con mucha más planta de empresa multinacional, pero que aquí es pequeña, que no tiene el centro de decisión aquí, con muchos elementos de ese tipo. Y con esto tenemos que dejar, con esos mimbres tenemos que hacer este cesto. Entonces, el tema es que tenemos más dificultades, no somos como los alemanes que ahí juntan a Siemens, no sé qué, tal, y boom, lo hacen, porque esos solo son el 30% de las Cepsas de allí, ¿no? Digamos, que montan el 30% de la industria. No, la mayor parte de nuestra industria no es así. Entonces, hemos de hacer un esfuerzo suplementario y le tenemos que pedir, y tenemos ventajas competitivas. Mobile es una gran ventaja competitiva. The Factory es una gran ventaja competitiva. El consorcio de la zona franca es una ventaja competitiva. Es decir, tenemos instituciones y políticas públicas para eso. Lo que no tenemos es el trabajo hecho por ahora y hay que hacerlo. Y estamos acabando ya. Es muy interesante. Yo creo que podríamos estar, no una hora, no, podríamos estar 2 o 3 horas más y seguiríamos hablando sobre el 5G y las perspectivas del 6G, que ya se está hablando, ¿no? Que la gente está empezando a hablar y no sabe de qué va, al menos yo también, os lo digo. Y voy a terminar con un recurso periodístico, que esto no estaba previsto, pero un titular, ¿no? Un titular de la sesión del 5G más bien, no sé. Empezaremos al revés esta vez. Ferran, un titular. La pregunta es, para la fabricación de inteligencia, ¿cuándo es el momento? El momento es ahora. ¿Noel? ¿El 5G será industrial o no será? Chelo. Tenemos que subirnos al momentum, ¿no? Hay un momentum para las cosas y bueno, un poco al hilo de lo que dice Ferran, ahora es el momentum del 5G. ¿Sí? Juan Manuel. Yo creo que necesitamos juntarnos, fabricantes, asociaciones, integradores, clientes, y ver cómo desarrollar todo esto de una forma ordenada y sacar provecho de todo. Pues hemos llegado al fin ya del debate, nos hemos quedado cortos, como todos los debates. Quiero agradecer especialmente pues, a nuestros ponentes que han venido, a Chelo Fernández, a Juan Manuel Tumé, a Noel Carcasona y a Ferran Baizán su expertise, habernos explicado, nos habéis introducido un poco más en la tecnología 5G y en cómo se puede desarrollar en los distintos niveles de intentar implantar esta nueva tecnología. Y a los que nos habéis escuchado, pues esto quedará colgado en la plataforma de Biniu próximamente, así que muchas gracias. Ruth. Muchas gracias, Pere, y muchas gracias a los invitados. Me ha gustado mucho este momento último del titular. Yo que soy periodista, te lo tengo que decir que me ha encantado este resumen. Es muy interesante lo que habéis dicho, que si nos vamos a encontrar una tecnología como el 5G, no nos vamos a quedar con tener el móvil, ¿no? ¡Uy, qué rápido va mi móvil! No, tenemos que ir más allá y ver cómo lo podemos adaptar al Internet de las cosas. Bueno, pues muchas gracias a los 5 por vuestra visión. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y volvemos a las 11 con una nueva sesión aquí de Industria Digital. Gracias, hasta ahora. This is the time for solutions. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.